Hoy iniciamos, amigos, una serie. Déjenme abrir bien esto. Una serie en el libro de Proverbios, la cual hemos titulado, fíjense bien, Palabras llenas de gracia. Fíjense bien cómo le titulé a la serie, Palabras llenas de gracia. Y seguramente cada uno de ustedes está diciendo, ¿por qué este título? Porque creo que firmemente que el libro de Proverbios nos muestra al Dios del Evangelio hablando con gracia. Fíjense bien, cada una de las palabras en el libro de Proverbios son palabras de gracia del Señor, en donde podemos ver que el Señor nos está mostrando su amor, donde podemos ver que el Señor nos está mostrando su paciencia, donde que a pesar de que nosotros no le creemos a Dios, a pesar de que nuestras vidas a veces van en el camino contrario a Dios, a pesar de todo eso, a pesar de que no merecemos que Dios nos hable, el Señor nos está hablando a través de Proverbios y nos dice, tu vida no está caminando correctamente. O sea, podemos ver cómo en los Proverbios Dios muestra su gracia. Así es que el libro de Proverbios va a enfatizar el amor persistente de Dios, que no se agota, amigos, que nos busca a pesar de nuestra necedad y de nuestro desprecio. Es lo que vamos a ver en este libro. Así es que quiero quitarles esta idea de la cabeza. El libro de Proverbios, amigos, es algo más que simples consejos. Es algo más que simples consejos. Es algo más que, algo más que principios morales para tener una vida recta, para tener una vida ética. El libro de Proverbios, repito, son palabras de gracia. Es la gracia de Dios en acción, transformando la vida del hombre. Repito, es la gracia de Dios en acción, transformando la vida del hombre. Entonces, hoy iniciamos esta serie en donde espero que en los siguientes domingos tú puedas ver la gracia de Dios en tu vida. Que podamos reconocer nuestra necedad. Que escuchemos sus palabras y cambiemos la forma en que estamos caminando en nuestra vida. Él nuevamente se va a parar delante de ti y te va a hablar con gracia. Y te va a hablar otra vez diciéndote, entiende, aquí estoy, reconoce que no estás bien. Entonces, hoy vamos a este primer sermón que he titulado La gracia de Dios y su sabiduría. Así se llama el sermón del día de hoy. La gracia de Dios y su sabiduría, y está en Proverbios 1:7. Hoy nada más vamos a ver un versículo, Proverbios 1:7, y quiero invitarte a que podamos leerlo juntos y quiero escucharlos. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios todos juntos? Fíjense bien, dice, el temor del Señor es el principio, ¿qué dice de qué? De todo conocimiento. En otras versiones dice el principio de la sabiduría. Pero vean lo que dice después. Los necios, ¿qué? ¿Qué pasa con los necios? Desprecian esa sabiduría, es decir, desprecian a Dios y la disciplina. Hoy quiero empezar con una frase de un teólogo muy conocido llamado Jonathan Edwards. Y él dice lo siguiente acerca de la sabiduría. Vea lo que dice Jonathan Edwards. Dice, la verdadera sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y vivir de acuerdo con su designio, ¿qué dice Jonathan Edwards? Eterno. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana,
Cuando leemos Proverbios 1:7 y cuando escuchamos las palabras de Jonathan Edwards es: ¿la opinión de Dios, amigo, dirige tu vida? Quiero que la escuches muy bien, que puedas analizarla en lo más profundo de tu corazón. ¿La opinión de Dios dirige tu vida? Si somos honestos, amigos, las personas nos resistimos a escuchar a Dios. Vivimos en una cultura donde la opinión de Dios es intrascendente, donde la opinión de Dios no cuenta para nada y donde la opinión de Dios a veces parece hasta ridícula. Por ejemplo, las personas creemos que el matrimonio, es sinónimo de opresión o riesgo. Eso es lo que creemos algunas personas, que el matrimonio no es bueno, que el matrimonio en vez de ser una bendición es realmente una maldición. Por eso entonces no me caso, mejor vivimos en unión libre, porque a lo mejor si algo no funciona, nos separamos. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, nosotros no podemos creer, ¿verdad?, que Dios esté hablando en serio acerca del matrimonio. No lo creemos. ¿No? Pensamos que Dios está jugando con esto. Pensamos que realmente esta idea del matrimonio no es en serio. Cuestionamos esta institución divina. Repito, decimos, lo más sabio es vivir en unión libre. Lo más sabio es vivir en bienes separados. ¿Qué les parece? Lo más sabio es esto, ¿no? Lo tuyo es tuyo y lo mío es. Eso nos parece lógico, ¿no? Aunque Dios diga lo contrario, aunque Dios diga en su palabra que en Génesis capítulo número 3, que cuando una persona se une a la otra son una misma persona. Eso significa que tus bienes son mis bienes y mis bienes son tuyos también. ¿Se dan cuenta cómo no tomamos en cuenta a Dios? ¿Cómo nos parece ridículo su palabra? Nuestra cultura, por ejemplo, también cuestiona la idea de pensar en el otro. Dios constantemente nos está diciendo que nosotros debemos de ver por nuestro prójimo, que nosotros debemos de amar a los demás, pero las personas, la cultura piensa que esto es una tontería. Seguramente Dios se equivocó al decir esto. El pensar en el otro no está bien porque significa no pensar en mí. Este pensamiento pone en riesgo mi persona, porque el único que importa en esta vida soy yo, ¿cierto? Los demás no importan. Mientras yo esté bien, no me importa que los demás estén mal. Debo de procurar siempre mi bienestar. No tengo tiempo para pensar en otros. Así es que cuando Dios me dice que yo debo de servir a los demás, me parece ridículo lo que Él dice. El elegir nuestro sexo es un derecho, ¿no? Dios no pudo diseñar solamente dos sexos. Soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta cómo aunque Dios diga en el Génesis capítulo número 1 que Él creó al hombre y después Él creó a ¿quién? A la mujer. Y la Biblia habla claramente, ¿verdad?, que una pareja está compuesta de un hombre y de una mujer. Pero para nosotros, esta opinión de Dios nos parece otra vez una tontería, a veces hasta ridícula a la cultura, porque dice no, el elegir el sexo es un derecho. Otra, el día de descanso es para Dios, el domingo. ¿Y qué decimos? Pues es que eso me suena muy religioso, pastor. O sea, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia.
La iglesia no es relevante, la iglesia no es necesaria. Yo tengo una muy buena comunión con Dios en mi casa. Yo le alabo y le sirvo. Además, a la iglesia van puros hipócritas porque nada más van y realmente viven otras vidas distintas. Tratamos de justificar nuestra actitud y tratamos de justificar lo que Dios nos dice en su palabra, porque Dios nos llama a tomar un día de descanso. Y a lo largo de la historia de la redención nosotros podemos ver cómo nos llama también a reunirnos como iglesia. Así es que las personas constantemente queremos demostrar que la razón está en nosotros y no en Dios. Este proverbio que vamos a leer o que ya leímos, encontramos que la sabiduría de las cosas está en nosotros. ¿Está en dónde? En Dios. Y que Dios en su gracia, fíjense, en su gracia nos hace ver esta verdad. O sea, Dios pudiera no decirnos estás mal. Dios pudiera decirnos pues sigue viviendo como vives y sigue lastimándote, sigue destruyéndote. Pero Dios en su gracia agarra y dice, no, a ver, iglesia, personas, el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Dios en su gracia hoy viene nuevamente y te dice, no es tu sabiduría la que debe regir tu vida, es mi sabiduría. Y esta sabiduría nos transforma. Así que voy a ver 3 cosas importantes en este proverbio. Número 1, la sabiduría comienza en Dios. Número 2, la sabiduría se nos da por gracia. Número 3, la sabiduría nos transforma. Repito, voy a ver 3 cosas en este texto que acabamos de leer, Proverbios 1:7. La sabiduría comienza en Dios, la sabiduría se nos da por gracia. Y número 3, la sabiduría nos transforma. Voy al punto número 1. La sabiduría comienza en Dios. Fíjense lo que dice el verso 7, que vamos a leer nada más la primera parte. Dice, el temor del Señor es el principio de todo conocimiento. Y no se refiere al conocimiento intelectual, sino se refiere al conocimiento de Dios. En otras versiones se utiliza de toda sabiduría. Y cuando pone sabiduría, la palabra no significa la sabiduría de cosas simplemente, sino el conocimiento de Dios. Ahora, esta primera frase nos lanza una verdad en esta mañana a nuestros corazones, que debemos de reconocer como una verdad absoluta. Y es esta: la sabiduría no está fuera de Dios, la sabiduría está en Él. Repítelo, apréndetelo. La sabiduría no está fuera de Dios, la sabiduría está ¿en dónde? En Él. No sé qué están pensando, pero esta afirmación, amigos, es muy incómoda. Cuando yo la leí, a mí me incomodó. ¿Cierto? No sé, y si no te está incomodando, preocúpate porque a lo mejor ni siquiera sabes la magnitud de lo que estoy diciendo. Esta frase me enoja, a lo mejor a ti te está enojando también, o simplemente provoca incredulidad y dices, ay, pastor, ¿cómo puede decir que en Dios está la verdad de todas las cosas? Esto me parece realmente ridículo. Pero quizá en esta mañana también esta afirmación hace que te preguntes, ¿en verdad el pastor está diciendo esto? O sea, que no puede haber sabiduría fuera de Dios. ¿Es lo que me está diciendo? Estas palabras son como muy arrogantes porque quizá lo que el pastor quiere decir es que todo lo que él predica, todo lo que está en la Biblia es la verdad absoluta. Creo que yo no estoy dispuesto a aceptar que Dios tiene la verdad absoluta. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana, no me contestes que sí, porque
no te creería, ¿eh? ¿Crees que en Dios está la sabiduría absoluta? ¿Realmente lo crees? Y si eres honesto, en lo profundo de nuestro corazón nosotros rechazamos la verdad. Pero este proverbio deja claro que la sabiduría tiene su origen en Dios. Ahora, ¿por qué debemos de creer esto? ¿Qué argumento sólido tenemos para defender este disparate que quizá en esta mañana estás escuchando? ¿Cuál es este razonamiento sólido? El razonamiento es lo siguiente. Dios es el origen de la sabiduría porque Él es el creador del universo y posee, escucha bien, un conocimiento infinito y perfecto del mundo. El Dios del Evangelio diseñó absolutamente todo. Así es que no hay nada, no hay absolutamente nada que Él no conozca. Dios, amigo, es el gobernante supremo sobre todo lo que existe. Escúchalo bien. No hay ninguna autoridad superior, ¿eh? No hay ninguna autoridad superior encima de Dios. Y su voluntad prevalece sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, no hay una autoridad superior. Esto significa que no podemos debatir nada de lo que Él dice. Que lo que Él nos dice es la verdad absoluta de lo que Él nos dice, lo tenemos que hacer. Porque Él es la autoridad. Y dice la otra parte, y su voluntad prevalece sobre todas las cosas. Es decir, Él busca siempre que las cosas se hagan como Él las estableció, como Él las diseñó. Entonces, esto significa, amigos, que si Dios establece el matrimonio, es porque Él tiene un propósito delante de Él. ¿Sí? Él tiene un propósito eterno, Él lo diseñó. A lo mejor te parece así como que, oiga, pastor, pero es que la verdad es que se vive mejor en unión libre. Es más fácil porque si las cosas no funcionan, pues rápido nos separamos, nos evitamos abogados. Yo te podría decir, ok, pero ese es tu razonamiento. Pero el razonamiento de Dios no es de no comprometerte, sino es todo lo contrario. Cuando uno se casa, ¿qué sucede? Se compromete ¿con quién? Con la otra persona. Ahora, la idea del matrimonio de Dios, o sea, tiene un propósito divino, porque nuestro matrimonio refleja la relación que también tenemos nosotros ¿con quién? Con Dios. A través, cuando tú te casas, ¿sí? Tú estás reflejando a Dios, porque tanto el esposo se compromete con la esposa como la esposa se compromete con el esposo. Es la forma en que nosotros nos comprometemos con Dios y Dios se compromete ¿con quién? Con su iglesia. En el matrimonio tiene que haber perdón. ¿Por qué? Porque Dios de esa misma forma perdona a su iglesia. ¿Te das cuenta cómo el matrimonio tiene misterios ocultos o misterios que Dios revela y que están ahí con un propósito y que a veces nosotros nos creemos más sabios o por encima de esos propósitos? Entonces, debemos de aceptar que Dios es más sabio que tú y yo. Ahora, Dios nos diseñó como hombres y mujeres con un objetivo, con una intención. Él no se equivoca. ¿O sí se equivoca? Esto es muy fuerte, lo que te estoy diciendo es muy fuerte. Porque entonces nosotros empezamos a decir, yo creo que Dios sí se equivocó, pero Dios viene
en su palabra, porque su palabra es verdad, ¿cierto? ¿Creemos que su palabra es verdad? Claro. Pero a lo mejor, si tú estás dudando, lo que te quiero llevar es, a lo mejor, lo que yo decía al principio con esta pregunta, a lo mejor no crees realmente que Dios es la verdad absoluta. Entonces hay eso, pero ¿por qué Dios creó hombre y mujer? Porque lo podemos ver claro, no solamente con la idea de procreación, porque un hombre y un hombre no pueden procrear, una mujer y una mujer no pueden procrear. Obviamente el matrimonio no simplemente tiene que ver con la procreación, con tener hijos, pero tiene que ver con otros elementos, ¿sí? En donde Dios nos hizo con géneros también para complementarnos. Porque en el Génesis capítulo número 2 y capítulo número 1 dice que Dios hizo al hombre, al varón, y después dice que como observó, ¿verdad?, que estaba solo, vio importante crearle una ayuda idónea. Este es el diseño de Dios. Puede molestarles a algunos, puede hacerles enojar o pueda cuestionar, pero otra vez, no hay autoridad superior encima de Dios. Si tú dices, no, es que eso no funciona así, ¿en dónde estás poniendo a Dios? Abajo. Yo soy la autoridad. A ver, Dios, ven, te voy a ayudar a escribir Génesis. Creo que estás mal en lo que tú estás diciendo. Entonces, eso es algo importante. Dios estableció el día de descanso para su iglesia con una finalidad. No es simplemente por un capricho religioso del pastor, que los quiere ver y se sienta bien. No. O no es un capricho para que las personas extorsionen o saquen dinero de la gente. No. Dios estableció el día domingo para que nosotros descansemos. Dice Génesis capítulo número 1 también que Él estableció el sábado, el día de descanso. ¿Para qué? Para que descansemos de nuestras obras, para que nos demos cuenta que quien nos sostiene es ¿quién? Dios. Es un tiempo en donde aquí estamos recordando quiénes somos, en donde estamos recordando quién es Dios. ¿Necesitamos de este tiempo? Sí. Él es sabio, o sea, no nada más Dios puso el domingo como para molestarte y no te levantes a las 11 de la mañana. O para que no pases un tiempo con tu familia. No lo hizo para molestarte de esa forma. Él lo hace con propósitos que son de beneficio para ti y de honra para Él. ¿Sí? Porque el estar aquí nos hace entender que no somos tan sabios como hoy lo estamos viendo en esta mañana. Ahora, si Dios te dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué piensan de esto? A lo mejor es correcto, pero a lo mejor alguien dice, pero no, es que usted no tiene el papá que yo tengo. A ver, honra a este papá, venga, o honra a mi mamá porque véala. Empezamos como a cuestionar, como decía otra vez, nos ponemos por encima de quién. O sea, Dios no dice honra a tu padre y a tu madre mientras sean buenas personas. Dios no dice eso. Dios dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, sean quien sean. Quizá tu papá te abandonó, quizá tu mamá te abandonó. Dios te llama ¿a qué? A honrar a tu padre y a tu madre. Quizá un día esa persona nunca te vio sufrir, nunca te dio dinero para sostenerte, pero un día a lo mejor de viejo viene y te dice, necesito tu ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirle, ayudarlo? O quizás no vas a decir, no, vete, aléjate, yo no te voy a ayudar porque tú no me ayudaste. Te vas a poner encima de Dios porque Dios te llama ¿a qué? A honrarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta realmente que a veces no creemos en la sabiduría de Dios? Hay muchas cosas que parecen no tener sentido para nosotros, pero esto no significa que sean sabias. Hay muchas cosas que Dios nos dice y que para nosotros parece un disparate cuando leemos la Biblia.
Y decimos, ¿cómo esto de perdonar 70 veces 7? O sea, no, si ya perdoné una vez, yo 2 no. Estoy poniendo ejemplos muy burdos, pero hay cosas también donde Dios nos llama a hacer otras cosas, ¿no? Fíjense lo que dice Charles Spurgeon. Dice, la sabiduría de Dios es un océano sin orillas y un cielo sin nubes. O sea, no la vamos a lograr entender. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y debemos de descansar en ella. La pregunta en esta mañana para tu corazón es, ¿puedes descansar en la sabiduría de Dios? Puedes descansar y decir, Señor, yo debería de vengarme de esta persona que me hizo daño. Eso es lo que debería de hacer, lo que pienso que es correcto. Pero hoy tú me dices que en tu palabra que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dice, si alguien tiene algo contra su hermano, vaya y ámelo. Y entonces dices, Señor, no entiendo esto. Esta persona me hizo mucho daño. Esta persona es la culpable, yo no. Pero creo que debo de perdonarlo. No entiendo las razones. No entiendo por qué me llamas a hacerlo. Señor, mi esposo a veces no me valora la mujer que yo soy. Debería de abandonarlo, debería de dejarlo, estoy harta. Señor, pero tú en tu palabra me llamas a servir a mi esposo, me llamas a amarlo. Voy a hacerlo. Igual hombres, Señor, debería de dejar a mi esposa, ya no la soporto, no me anima, no me ayuda. Pero tú me llamas a amarla como un vaso frágil, a cuidar de ella. Ayúdame a actuar con sabiduría. Ayúdame a escucharte a ti y no escucharme a mí. Puedes descansar en esto, puedes descansar en que todo va a estar bien, puedes descansar en que puedes confiar en Dios. Dice R.C. Sproul, la sabiduría de Dios nos enseña a confiar en su guía perfecta, incluso cuando no entendemos completamente sus. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra necedad, amigos, por no ser sabios. ¿Tienes que pedirle perdón? Yo creo que sí. Yo tengo que pedirle perdón por muchas cosas que yo pienso que deberían de funcionar así y Dios me dice lo contrario y yo soy bien terco y sigo obrando como yo creo que funcionan las cosas. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. Esto apunta a nuestro segundo punto. La sabiduría de Dios se nos da por gracia. Vean lo que dice después de que nos indica que en el Señor está la sabiduría. Vean lo que dice el proverbista. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La necedad, escucha bien, amigo, de las personas es algo real, ¿eh? Y solo tiene remedio por la gracia de Dios. Repito, la necedad de las personas es real y solo tiene remedio, gracias, por la gracia de Dios. El proverbista, amigos, deja clara nuestra condición. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos sabios o quiénes somos? ¿Somos necios? ¿Qué significa esto? Dice John Piper, la necedad del hombre es una elección deliberada de apartarse de la sabiduría y del camino de Dios. Fíjense lo que dice John Piper y lo que nos está diciendo el proverbista. O sea, el proverbista nos está señalando, tú eres un necio, no eres una persona sabia.
Y vean lo que dice Piper respecto a esto. Dice, la necesidad del hombre es una elección deliberada de apartarse de la sabiduría y del camino de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir el proverbista y qué es lo que está diciendo John Piper respecto a esto? Las personas, amigos, no somos inocentes de nuestra manera de vivir. Sabemos que muchas cosas de las que hacemos no son correctas. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Las hacemos. Nos enorgullecemos de nuestra manera de vivir. Sí, sé que está mal. ¿Y? Sí, tengo 2 mujeres. ¿Alguien tiene algún problema? Las 2 están contentas conmigo. O la mujer, yo tengo igual, 7 maridos. A los 7 los atiendo, así es que ¿alguien tiene que decirme algo? O sea, nadie es necio así como que por, ay, perdón, voy a hablar mal de esta persona. Ay, perdón, ya hablé mal. No era mi intención. No era mi intención decir este chisme. No somos inocentes, Somos culpables. Ajá. Y repito, nos enorgullecemos de nuestra manera de vivir. No está mal robar en mi trabajo. Mi jefe nos paga muy mal, por eso lo hago. Engaño a mi esposa porque ella no me pone atención. Justificamos, ¿no? No somos inocentes, No participo en la iglesia porque las personas no son muy empáticas conmigo. No aceptamos, no quiero nada con la iglesia, nada más. Así estuviera en la iglesia más empática, no quiero. No soy generoso porque las personas son abusivas y engañan. Oro poco porque estoy muy ocupado. Y cuando no tienes nada que hacer, ¿qué haces? Me duermo. El mentir no mata a nadie. O sea, queremos pasar por inocentes. El perdón es opcional, Tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero eso no afecta a nadie. Todo el mundo lo hace. La venganza, pastor, es necesaria, Cuando uno se venga de alguien, o sea, cuando uno se la hace pagar a quien te la hizo, se siente tan rico, tan bien. Ahora, no somos inocentes, No somos inocentes porque todos los que estamos aquí amamos el pecado. Eso es el peligroso del pecado, porque amamos lo que está mal. Pero Dios en su gracia se acerca a los necios. Fíjate bien, Dios en su gracia se acerca a los necios. Y el ejemplo de su gracia está en este proverbio. Porque en su gracia viene y te dice, el temor de Dios es la sabiduría. Sé sabio. Sigue a Dios. ¿Es una obligación de Él decirnos esto? Pero lo hace. Lo hace, se acerca. El Dios del Evangelio con ese proverbio se está acercando a ti. El Señor se acerca y nos dice, si amas vivir a tu manera, pero es absurdo lo que estás haciendo. Este proverbio es un grito de amor de Dios que nos está diciendo, deja de ser un necio y ten temor de mí. Deja de ser un necio. ¿Qué significa tener temor de Dios? Vean lo que dice R.C. Sproul.
Dice, temer a Dios implica reconocer su grandeza, su santidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando uno dice, yo le temo a Dios, no es un temor así como de que, ay, ahí viene Dios y... No, sino es en el sentido de que reconoces que Él es tu autoridad, que Él es tu creador y tú eres una simple criatura. Que tú le debes la vida a Él, que tú le debes obediencia a Él, que Él controla todo y tú no lo controlas. Eso es temer a Dios. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿necesitas temer a Dios? ¿Necesitas temer a Dios hoy? Yo necesito temer a Dios porque a veces, en verdad, no le temo. Fue lo que pasó en el jardín. En el principio de todas las cosas, Adán y Eva, Dios les dijo con autoridad, no vayan a comer de ese árbol, no vayan a comer de ese fruto, porque el día en que ustedes coman, van a morir. ¿Y Adán y Eva tuvieron temor? ¿No? Dijeron, bien Dios, pero no te reconocemos como nuestra autoridad. Nosotros vamos a hacerlo a pesar de que tú estás diciendo esto. Vamos. Comieron, ¿no? A pesar de la advertencia de Dios. ¿Y qué pasó? La tragedia, la caída. Desde ese momento se rompió la relación entre el hombre y Dios. Y por eso nuestra cultura es una cultura que no teme a quién. Cuando tú dices es que la gente no teme a Dios, lo que estás diciendo es que no reconocen su autoridad en su vida. Fíjate bien, tú puedes decir yo creo en Dios y no temerle. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes decir con tus labios, es que yo creo en Dios. Ah, ok. Yo soy un cristiano. Ah, ok. Pero tienes, otra vez, 2 mujeres, ¿no? ¿Cómo? ¿Vives en unión libre? Es algo como no es congruente. Es totalmente contradictorio. Porque no lo estamos reconociendo como ¿quién? Como nuestra autoridad. Hoy tenemos que decirle a Dios, en verdad, gracias Dios por venir otra vez con tu gracia y decirme que necesito reconocer tu grandeza. Yo soy tan pequeño delante de ti. Hoy esta es la idea, que tú te veas realmente como alguien insignificante delante de Dios. Tú no eres más grande que Dios. Y esto apunta a nuestro tercer punto que tiene que ver con la sabiduría nos transforma. El Señor en su gracia viene y repite este proverbio, no pudiéndolo hacer, pero Él sabe que somos unos necios y dice, repito, la sabiduría proviene del temor al Señor. Los necios no aceptan esta sabiduría ni la disciplina. En su gracia se acerca, pero cuando tú entiendes esto, cuando viene Dios en su gracia y te lo muestra y tú lo entiendes, eso te transforma. Dice, el temor al Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí aprendemos también que la sabiduría del Señor nos da una vida nueva. Vivimos como necios, ¿verdad? Viene Dios en su gracia y te muestra que eres un necio. Cuando tú entiendes, cuando con temor te acercas y dices, Señor, sí, perdóname. Hoy en esa mañana tengo que aceptar que me he creído más grande que tú y hoy tengo que venir y humillarme delante de ti y decirte, Señor, me he equivocado en cada una de las decisiones que he tomado en mi vida y quiero vivir bajo mi temor hacia ti, ¿no? Entonces esto va a transformarte. El proverbio quiere dejar claro que en Dios hay un camino distinto de vida. Pero la pregunta es,
¿Cómo permanecemos en este camino? ¿Cómo podemos evitar caer en la necedad nuevamente? Porque no se trata simplemente de no sean necios. El mensaje de hoy es no sean necios. Y muchos de ustedes van a decir, sí, pastor, ya no vamos a ser necios, tenemos que ser sabios. Vamos a esforzarnos. Y va a venir el próximo domingo y se van a dar cuenta que quizá van a seguir siendo los mismos necios. Este proverbio, amigos, apunta a la sabiduría encarnada, Cristo, donde tenemos la seguridad de una transformación continua. Dice Primera de Corintios 1:30. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero gracias a Él, ustedes están unidos, ¿qué dice ahí? A Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es en Cristo donde podemos entender la obra redentora en nuestros corazones necios. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: no podemos alcanzar la verdadera sabiduría a través de nuestros propios esfuerzos, sino que debemos, dice Jonathan Edwards, sino que debemos rendirnos a la sabiduría y al conocimiento que se encuentra ¿en dónde? En Cristo, en quien se halla la plenitud de todo ¿qué? A ver, fíjense lo que les estoy tratando de decir. ¿Por qué Cristo es la sabiduría en la cual debemos acudir? ¿Por qué no se trata de nuestros propios esfuerzos? ¿Por qué Cristo es la sabiduría encarnada? Porque cuando nosotros vemos a Cristo, entendemos quién es Dios y quiénes somos quién. Si Cristo no fuera necesario, Dios no hubiera mandado a Cristo y hubiera dejado este proverbio, ¿qué les parece? Y hubiera dicho, apréndanselo de memoria y aplíquenlo y trátenlo de vivir. Sino la sabiduría encarnada que nos refleja quiénes somos nosotros y quién es Dios, tuvo que venir a esta tierra para que nosotros nos diéramos cuenta que en Cristo somos perdonados totalmente de nuestra necedad. Su justificación nos llena de gratitud. Queremos agradarle en todo lo que hacemos. Esto nos aleja de la unión libre. ¿Por qué no puedo seguir viviendo en unión libre? Porque eso está mal delante de Dios. Porque quiero que agradarle a Él. Quiero vivir como Él me manda a vivir, porque yo soy su hijo. Eso me aleja de la homosexualidad. Porque entiendo que Él me ha perdonado. Porque entiendo que Él es mi Señor. Esto me aleja de la infidelidad. ¿Por qué soy fiel? No simplemente por un mandamiento, porque Cristo murió por mí, porque Cristo es fiel conmigo. Y entonces yo soy fiel también. Eso me aleja de la corrupción. Yo no soy corrupto porque soy un hijo de Dios. En Cristo sabemos que somos llamados a una vida santa, donde requerimos vivir una vida de constante arrepentimiento. Donde la imagen de Cristo cada vez más florezca en nosotros. Así que si antes la iglesia no era importante, ahora lo es. ¿Por qué? Porque Cristo vive ¿en quién? En ti. Porque la iglesia es importante para Cristo. Tan importante que Cristo murió por su iglesia. Él entregó su vida por su iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Cristo, la sabiduría encarnada, nos muestra la sabiduría de todas las cosas? Si luchabas en honrar a tu padre por su falta de amor, ahora lo haces.
porque Cristo honró al Padre. Cuando iba a morir, ¿qué le dijo en el jardín del Getsemaní? Que no se haga mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que el Hijo muriera. No es un disparate que el Hijo de Dios diga, está bien, voy a morir. Pero Él fue obediente y honró ¿a quién? A su Padre. Es en Cristo donde sé que no puedo manejar mi vida por mí mismo, porque necesito su ayuda y dirección. Cristo, ¿qué nos dice? Estás roto. El mensaje del Evangelio es, estás roto. Tú no puedes manejar tu vida por ti mismo, me necesitas. Necesitas reconocer que tú vives en constante rebeldía ante Dios. Necesitas reconocer que las ideas de Dios te parecen absurdas, arcaicas. Necesitas reconocer que eres un pecador. Necesitas reconocer que los caminos de Dios no son tus caminos. Eso es lo que te dice Cristo, la sabiduría encarnada. ¿Te das cuenta cómo la sabiduría encarnada te transforma? Y entonces la sabiduría encarnada te dice que debes de vivir en un constante arrepentimiento. Cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta de que somos grandes pecadores, pero que tenemos un maravilloso Salvador. Señor, ayúdame, tú sabes de mi problema con la pornografía. Señor, sálvame de mi materialismo. Señor, ayúdame con mi lengua porque soy bien chismoso, soy bien chismosa. Ayúdame en verdad. Amigos, encontrémonos con la sabiduría encarnada. Dios nos ha dado esa sabiduría para que conozcamos y vivamos en el temor de Él. Dios nos ha dado esa sabiduría encarnada a Cristo para que tú digas, aquí estoy, Señor. No se trata de mi vida, sino se trata de lo que tú quieres para ella. Hoy puedes reconocer esta sabiduría encarnada en tu vida. Otra vez con gracia viene el Señor y nos llama a no ser unos necios. Y en Cristo nos dice, yo te perdono. Que Cristo, la sabiduría encarnada, sea una realidad en tu vida. Conócelo. No seas un necio. Porque en Dios hay vida, dice la Escritura, y hay vida en abundancia. Estamos muertos. Necesitamos de Él. Oremos, familia. Señor, qué difícil es entender este proverbio. Entender que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio de entender todo el caos que es nuestra vida. Es el principio de entender, Señor, que somos unos necios. Es el principio de entender que somos unos rebeldes. Es el principio de entender, Señor, que no queremos nada contigo. Es el principio de entender, Señor, que tomamos decisiones equivocadas. Es el principio de entender, Señor, que hacemos realmente cosas tan malas. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, para decirte que necesitamos de esa sabiduría encarnada. Queremos darte las gracias porque nuevamente, Señor, tú vienes y te presentas delante de nosotros, pudiendo no hacerlo, pudiendo decirnos, no entiendes, eres un necio, quédate así, sigue viviendo así, piérdete. No, Señor. Tu amor es tan grande que nuevamente vienes, nos repites este proverbio
Pero a su vez, Señor, también nos muestras a Cristo. Esa sabiduría, Señor, encarnada. Esa sabiduría, Señor, en la cual nosotros encontramos perdón y reconciliación contigo. Señor, ayúdanos a que Cristo se haga más grande en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.